Muy bien, continuamos con más aquí en Economía para Todos. A ver, el tema de la conflictividad y la tramitología, cuando uno se refiere pues a la telaraña burocrática, son dos insumos, son dos ingredientes que juntos pueden ser perjudicial a la economía, a la inversión en general, pero si sacamos un poquito la lupa y vemos en detalle, también esto puede salpicar a la inversión minera. El Banco Central de Reserva ha mencionado que la inversión minera va a caer este 2023 doble dígito, 18.1%. El impacto de esto en la generación de empleo, pero además la recaudación del Estado peruano, ¿cuál será? Se preguntarán ustedes. Hoy vamos a conversar con Víctor Fuentes, él es gerente de políticas públicas de IP, que han realizado un estudio, un análisis bastante amplio desde el 2008 al 2022. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Valeria, buenas tardes, gracias. Cuéntanos, a ver un poco el contexto o el marco de esta investigación. Ustedes agarran el periodo 2008-2022. ¿Qué han analizado y cuáles son las principales conclusiones? Por supuesto. A ver, todo esto parte por tratar de... Primero, es claro que la economía peruana, digamos, uno de los principales motores tiene que ver con minería, ¿no? Y otro punto muy importante es que durante los últimos años hemos sacado adelante muy pocos proyectos mineros. Entonces, el objetivo del estudio es tratar de entender, digamos, cuál es el impacto de no haber sacado el conjunto de proyectos que deberían haber salido durante los últimos 10 años, por lo menos, ¿no? Entonces, hemos analizado la cartera actual, tiene 46 proyectos, ¿no? Y de esos 46 proyectos, 23 proyectos están retrasados por razones ajenas a la empresa, principalmente vinculados a conflictos sociales o tramitología. Esto es del año 2022. Estamos mirando la cartera actual y estos proyectos tendrían que haber entrado desde el 2008, tendrían que haber entrado en fase de construcción y después en fase de operaciones. Estos 23 proyectos, ¿no? Digamos, representan una inversión de más o menos 30.000 millones de dólares, ¿no? Y digamos, tienen impactos muy grandes en términos de generación de PBI, recaudación fiscal y empleo. Por ejemplo. ¿Estamos hablando de 23 proyectos retrasados? Exactamente. De estos en los últimos... 10 años. En los últimos 10 años. Okay. ¿Y esto debido a qué? ¿Cuáles son, digamos, las causas o el cuello de botella que explica esta cifra? Estos 23 proyectos retrasados están fundamentalmente ligados a conflictos sociales, trabas burocráticas, tramitología o a una combinación de ambos. Por ejemplo, Tía María tuvo que haber entrado en operaciones, tuvo que haber iniciado construcción en el 2011. Okay. Conga también en el 2011, Akira en Apurímac en el 2013 y otros, digamos, 18 proyectos más, ¿no? Entonces, estos proyectos de haber entrado en operaciones durante los últimos 10 años, 12 años, ¿no? Habrían permitido que el PBI sea 700.000 millones de soles adicionales. Un poco para entender qué tan grande es esta cifra. Claro. Esto es más o menos 1.2 veces el PBI del 2022. Así de grande es este impacto, ¿no? Y si pasamos en términos de recaudación fiscal, son más o menos 123.000 millones de soles que se dejaron de recaudar porque estas empresas mineras no operaron, no invirtieron en la fase de construcción y no operaron en la fase de operación. Y esta cifra ustedes la han aterrizado y han... A ver, quiero también llevar esta cifra al llano y explicar al televidente que con este dinero pudimos construir tantos colegios, se pudieron haber construido tantos hospitales, tantos kilómetros de carretera, pavimentar, qué sé yo, carreteras, construir puentes, en un país, digamos, donde la conectividad es bastante escasa. Totalmente de acuerdo. Empecé primero por producción, ¿no? Estos 700.000 millones de soles habrían permitido, por ejemplo, que el crecimiento del PBI durante los últimos 10 años pase de estar en promedio de 3.9% a estar en 4.7%. Es decir, hubiéramos crecido a un ritmo más alto. Esto, si lo traducimos ya para lo que nos importa, ¿no? Por ejemplo, es que la pobreza al cierre del 2022 hubiera sido 1.7 millones menos de pobres en el país, ¿no? En el 2019, en lugar de tener una pobreza de casi 20%, que fue lo que efectivamente observamos, habremos tenido una pobreza de 15%, 5 puntos menos en el 2019. Es decir, incluso... gracias, digamos, a la minería. Correcto, debido al impulso de la minería. ¿Por qué la minería tiene estos efectos tan grandes? Porque sus efectos, el efecto directo, digamos, que es de la producción, de la extracción de minerales, es un primer paso. Un segundo paso, que es el efecto indirecto, tiene que ver a través de la cadena de proveedores. Claro. La minería tiene encadenamientos muy fuertes hacia atrás con los proveedores, ¿no? Pero además también tiene efectos indirectos. Por ejemplo, el consumo de los trabajadores termina impactando sobre la producción agrícola, porque los trabajadores necesitan alimentarse. Totalmente. Y también a través del sector construcción por la reinversión de las empresas. Entonces, estos efectos encadenados que la minería tiene con otros sectores hace que el impacto total sea tan grande. Si pasamos al tema fiscal, ¿no? Digamos, ya no producción,
otra vez, genera más crecimiento, hubiera reducido más pobreza. Vamos al tema fiscal. Son 123.000 millones de soles que no hemos recaudado durante estos años. ¿Qué tan grande es esto? Esto es más o menos 3/4 de los ingresos generales del presupuesto del gobierno general de un año. Es mucha plata, y digamos, creo que este estudio un poco grafica y pone en blanco y negro cuáles son, digamos, los caminos también a corregir, porque estas tramitologías, estas minas que han quedado, o proyectos que han quedado retrasados en los últimos un poco más de 10 años, que es el estudio, digamos, que ustedes realizan a través de IP, esa tramitología que se ha demorado o ha trabado estos proyectos, ¿es por culpa de la empresa o por culpa del Estado? Todos los proyectos que hemos analizado tienen que ver con razones ajenas a la empresa. Es decir, tienen que ver con conflictividad social, otra vez, que no depende de la empresa, y tramitología, que, digamos, depende un poco más de los organismos estatales. Ajá. Demoran los procesos administrativos para sacarlos adelante. Ahora, el tema de conflictividad social es algo que ha estado presente, digamos, me parece que con más protagonismo durante el gobierno de Pedro Castillo, y se ha mantenido, que esto generó cierta incertidumbre, ahora son otros factores, incluso climatológicos, por ahí también lo político, el Congreso de la República también tiene parte de culpa. Pero lo cierto es en qué medida la conflictividad social detiene, digamos, o tiene la fuerza de detener cierto proyecto. Correcto. Todo lo que te he contado hasta ahorita es una primera parte del estudio en la que nos enfocamos en revisar, digamos, en los proyectos retrasados, cuál hubiera sido el impacto potencial. Una segunda parte del estudio se enfoca precisamente en eso, en tratar de entender cómo la conflictividad social tiene un impacto sobre la producción. Y nos enfocamos efectivamente en los últimos 2 años, desde el 2021 hasta el primer trimestre del 2023. Okay. Y lo que encontramos es que... Año movido, ¿ah? Sí, por supuesto. El impacto es muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, se paralizaron 11 principales unidades mineras durante este periodo. Las Bambas, Cuajone, en Ayacucho 2 o 3 minas más, Cerro de Pasco, Lima. 11 principales minas sufrieron paralizaciones en diversos puntos del tiempo durante diferentes periodos también, ¿no? Algunos más largos que otros. Si tratamos de aterrizar estas cifras, digamos, en impacto económico son más o menos 11.000 millones de soles. ¿Qué significa eso? Significa que el crecimiento del 2022 y el crecimiento del 2021 hubiera sido en promedio 1.1% adicionales. Entonces, por ejemplo, el año pasado... Si no hubiese habido conflictos mineros, hubiésemos crecido económicamente hasta 1.1% más de lo que se había registrado. Correcto. Por ejemplo, el 2022, en lugar de crecer 2.7%, pudimos haber crecido 3.8%. Con 3.8% digamos, cabe la posibilidad de que reducir la pobreza hubiera sido poco más probable. Recordemos que el año pasado no se redujo, sino que aumentó. Claro, 27.5, casi la tercera parte de la población nacional vive en una situación de pobreza. Creciendo un poquito más, quizás pudimos haber aspirado por lo menos mantenernos. Ahora, ¿cuánto tiempo le demora al Estado peruano solucionar los conflictos sociales? ¿Ustedes han, digamos, medido esto? De repente, si hace 5 años demoraba 2 meses, ahora le toma al Estado peruano 6 meses en resolver un conflicto social. Digamos, se ha hecho un poco más crónico los conflictos sociales, ¿no? Y digamos, si bien no hacemos un análisis de las demoras en los conflictos sociales, entendemos que están presentes y por lo tanto terminan demorando los proyectos. Sí nos hemos centrado un poco más a cómo el Estado tiene estas demoras en los procedimientos administrativos, en la tramitología. Entonces, por ejemplo, un proyecto de inversión en minería, ¿no? Puede tomar, según todos los trámites y los pasos que debe seguir, 2 o 3 años en sacar adelante todos los pasos necesarios frente al sector público. En la práctica, esto puede llegar a 6 o 7 años. Es decir, estamos más que duplicando el tiempo en el que un proyecto debería estar... viendo la luz. Viendo la luz, correcto. Ahora, y esto significa, en el fondo, un costo económico porque no estamos aprovechando tanto la etapa de inversión en construcción como la etapa de producción y operaciones de esos digamos, 4 años adicionales que no se ejecuta ni la inversión ni la producción. Ahora, esta situación de la inversión minera, a ver, Julio Velarde había mencionado que ya no había otro proyecto tan grande como Quillabeco. Paramos de contar, se acabaron los dedos de la mano. Hay proyectos que van a demorar. Él le mencionaba, por ejemplo, Inmaculada, Toromocho, Safranal, Yanacocha, Sulfuros. La próxima semana arranca Perumín. Creo que es una semana bastante interesante para que el gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas, el titular de la cartera de Energía y Minas, que no sabemos si se queda o se va, pueda dar un mensaje potente, pero que termine de convencer a los
los inversionistas mineros, porque mientras por un lado tenemos estos conflictos sociales, por otro lado tenemos un discurso de que vengan a invertir al Perú y uno no sabe pues, a quién hacerle caso, ¿no? Y la inversión minera no es una inversión como quien abre una tienda, es una inversión a largo plazo y es una moneda al aire. ¿Qué tanto, o, digamos, cuáles son las herramientas que debería tener el gobierno, digamos, para tratar de llamar a la inversión en este sector? Correcto. Digamos, hay tres principales puntos que están demorando los proyectos mineros. Uno tiene que ver con un tema político, ¿no? Eso es claro, no nos tapemos los ojos. ¿Los gobiernos regionales? En tema político... ¿O a qué te refieres con político? En algunos casos autoridades nacionales, en algunos casos locales. Digamos, el punto político de la ideología que hay contra la minería es bastante evidente. Ajá. Un segundo punto tiene que ver con institucionalidad. Por ejemplo, buena parte de estos permisos que se demoran, ¿no? Digamos, dependen de autoridades como el ANA, el Ministerio de Ambiente, CERFOR, etc. Y no tienen las capacidades para poder resolver en el tiempo que debería. Les toma más tiempo. Y otro punto, efectivamente, tiene que ver con, digamos, un poco más en globo, ¿no? Digamos, con estos mensajes que debería tener el gobierno, pero no basta con mensajes, sino también dar, digamos, un espacio concreto sobre el cual avanzar, ¿no? ¿Estas tramitologías se pueden acelerar? Es efectivamente. Decir, entonces, ¿de quién depende? ¿Se tiene que reunir qué ministros, qué autoridades, sentarse en una mesa y decir, ok, vamos a acotar, si pedíamos antes 10, pedimos con la misma, digamos, rigurosidad, ya no 10, sino 8 o 7? O sea, ¿de quién depende? Ese es precisamente el punto, ¿no? A veces cuando uno trata de digamos, avanzar en términos de simplificación administrativa, se suele discutir de que uno está tratando de bajar los estándares, y eso no es así. Claro. Si nos ponemos a pensar en otros países mineros, como Australia y Canadá, uno no puede discutir su institucionalidad. Claro. Para los mismos trámites, ellos les toma un tercio o un cuarto del tiempo que nos toma a nosotros. Entonces es factible poder hacerlo. ¿De quién depende? Principalmente de que podamos ordenarnos entre las instituciones, digamos, que tienen que dar algún tipo de opinión o decisión respecto a estos proyectos. Otras, tiene que ver con un tema político, tiene que ver con un tema institucional y un tema de capacidades. Muy bien, Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas de IP, estuvo con nosotros. Hacemos una pausa y volvemos con más.